Pues el tema de hoy es apego, abandono y seguridad emocional. Vamos a estar hablando sobre lo que es el apego, que es una teoría que se utiliza en la psicología, ¿verdad? Para diagnosticar algunos casos y es algo bien interesante. Así que el objetivo, ¿verdad? De hoy con esta sesión es ayudarles a experimentar, es ayudarles a ustedes a identificar cómo las experiencias tempranas de la vida y de apego influyen en una manera de relacionarnos hoy en día y de cómo nosotros comenzar a construir una seguridad interna. Así que vamos a hablar sobre lo que es el apego y vamos a, ¿verdad?, a conocer sobre este tema. Así que antes de comenzar, ¿verdad? Ya les hablé mi testimonio. Les pido que, ¿verdad?, se concentren, me escuchen, porque esto es un tema bien interesante que nos va a ayudar mucho. Así que vamos a hablar, introduciendo este tema con la perspectiva, ¿verdad?, de la Torá. Vamos entonces a hablar sobre lo que nos dice, ¿verdad?, la Torá acerca de la necesidad de seguridad que nosotros tenemos. En la Torá, nosotros vemos que Hashem se revela primero como un Dios que protege antes de exigir. Y Él se presenta como el que escucha el clamor, el que ve la aflicción y el que desciende para rescatar. También, en base a este tema que estamos hablando de lo que es el apego, que estamos hablando de lo que es esa necesidad de tener una figura que nos llenara, ¿verdad? Que nos diera seguridad emocional. En base a este tema, nosotros podemos ir a la palabra hablar, a buscar, y eh, hay un versículo, ¿verdad? Bíblico que puede describir lo que es este tema, y es el Salmo 27:10, que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Hashem me recogerá. Hay otras versiones que dicen, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Hashem me recogerá. Así que básicamente este salmo, ¿verdad?, describe que aunque nosotros hayamos sufrido algún tipo de abandono en la niñez o en la adultez, algún tipo de abandono de relación, algún tipo de abandono, debemos de tener la certeza de que Hashem, ¿verdad?, con todo nos va a recoger, que Hashem no nos va a dejar. Este verso, ¿verdad? También podemos ver que en este verso no niega el dolor del abandono o de esa ausencia, pero lo reconoce. ¿Ve? Vemos que el texto no niega el dolor, lo reconoce, pero también revela que la seguridad no depende solo de figuras humanas. La seguridad que yo pueda tener en mi vida no puede depender solo de las figuras humanas que nosotros tenemos alrededor, sino que esa seguridad la debemos tener en Hashem. Que aunque todos alrededor nuestro nos abandonen y nos dejen, tenemos la certeza de que Hashem con todo nos recogerá. El pueblo de Israel tuvo que aprender esto en el desierto. Tuvo que aprender a confiar día a día en un cuidado constante. Y lo vemos ahora, ¿verdad?, en las parashá que se avecinan, que son del libro de Éxodo. Vemos cómo día a día el pueblo tenía que aprender a confiar en Hashem. Así que este es el versículo, ¿verdad?, que detalla, podemos utilizar en base a esto. Pero entonces ahora quiero entrar en lo que es el aspecto psicológico, ¿verdad? En cuanto a esto. Vamos a ver lo que es el apego y los estilos de apego para que ustedes puedan, ¿verdad?, ir identificando si usted se identifica con alguno de ellos. Entonces vamos a hablar sobre
¿qué es el apego? El apego se conoce, ¿verdad?, en psicología como ese vínculo emocional primario que se forma cuando una persona aprende desde la infancia si el mundo es seguro o no y si el amor es confiable o no. Se trata de comprender las relaciones niño-cuidador y entonces, en este tipo de apego, nosotros lo podemos ir viendo desarrollarse cuando nosotros estudiamos en psicología lo que es ay, Dios mío, se me fue el nombre. Lo tenía ahora mismo en la mente y se me fue el nombre. Am, que son los periodos de crecimiento. La hermana Marilyn, si se acuerda del término, que en consejería lo utilizamos mucho, eh, las etapas del desarrollo, creo que es, o etapas del crecimiento o etapas del desarrollo. Es una de las dos cosas. Tiene que ver con el desarrollo que viene, se forma desde, ¿verdad? Desde que el niño es bebé y así sucesivamente. En esas etapas del desarrollo, entonces podemos ver este tipo de teoría del apego. ¿Por qué? Porque nosotros, ok, déjame buscar unas notitas que tengo por aquí porque no quiero dejar de decir eso. Ok. Porque nosotros, el tipo de apego, ¿verdad? Como dice aquí, que es un vínculo emocional primario, eso se da desde las primeras etapas del desarrollo del niño, como les estaba explicando. Entonces, es una dinámica que aparece en las relaciones entre el niño o el infante y los padres. Y esto va a influir en la forma en que de adulto ese niño o infante va a funcionar. Esto es lo que quiere decir esta teoría del apego. Si en esas etapas del desarrollo hubo un apego sano, correcto, donde las emociones del niño fueron validadas, donde cuando el niño tuvo temor, el niño ¿verdad? Recibió esa ayuda, esa misma, las etapas del desarrollo. Gracias, Marilyn. Este, cuando el niño se está desarrollando, ¿verdad? Tiene ese cuidado y esa conexión con su cuidador sana, pues entonces cuando el niño llega adulto, pues va a tener unas emociones, por así decirlo, o va a gozar de unas relaciones sanas. Pero cuando eso se ve lacerado por algún conflicto, vemos cómo cuando el niño llega adulto comienza a tener diferentes situaciones con sus emociones y lo vamos a ver más adelante. Así que esta etapa del apego también quiere decir que no es solo querer a alguien, sino significa también cómo me conecto con la persona, cómo reacciono al miedo, cómo busco consuelo y cómo manejo la separación. ¿Ve? En esta teoría del apego podemos estar viendo estas cosas que les acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque el apego responde a una pregunta inconsciente. ¿Puedo descansar en el otro, refiriéndose a un ser humano, sin perderme o sin ser abandonado? Cuando estamos tratando esto es una pregunta que muchas veces se hace. Entonces, ¿qué es el apego y la seguridad emocional? Desde la psicología, perdón, un apego sano se forma cuando el cuidador está pendiente, ¿verdad? De ese niño o ese infante. Cuando el consuelo, si el niño necesita consuelo, es constante y cuando las emociones del niño son validadas. En vez de regañarlo, como por ejemplo, si el niño experimenta miedo, en vez de regañar al niño, decirle, no tienes por qué tener miedo, eso no pasa nada, y entramos en esta conducta, pues no, en vez de
nosotros proceder de esa manera, lo que debemos de hacer es validar, ¿verdad? Las emociones del niño. Entonces, ahí se va creando un apego seguro emocional en el niño. Esto puede crear lo que se llama una base segura. Cuando nosotros como cuidadores o los cuidadores que nosotros tuvimos, porque también como estamos hablando del niño interior, vamos a estar hablando sobre nosotros. Cuando el cuidador que yo tuve se encargó de cuidar, ¿verdad?, de esas emociones. Cuando yo necesité consuelo, el consuelo se me proveyó. Y cuando yo tenía mis emociones que no las entendía, mis emociones fueron validadas de niña, pues esto puede crear una base segura y una base segura, ¿verdad? Le permite al ser humano explorar sin miedo, amar sin ansiedad y estar solo sin sentirse abandonado. ¿Por qué? Porque hay personas que le tienen miedo a la soledad. ¿Por qué? Porque de niño en este sistema de apego hubo algo que laceró esa seguridad. Entonces ahora de adulto la persona no puede estar sola. ¿Por qué? Porque se siente abandonada y siente miedo, ¿verdad? Sobre estar solo o sentirse abandonado. También la seguridad emocional no significa ausencia de dolor, sino que podemos decir cuando, cuando esto dice, sé que no estoy solo, cuando duele. Así que cuando nosotros experimentamos una seguridad emocional, no quiere decir que el dolor no exista o el dolor no esté. A veces el dolor está, pero yo sé que puedo decir, sé que no estoy solo cuando estoy en este proceso de dolor. Así que eh, desde la psicología hablamos de algo llamado apego. Y el apego es la forma en que aprendimos a relacionarnos con quienes nos cuidaban. ¿Ve? Esto habla del cuidador, ¿verdad? En esa infancia que podemos ir viendo ya. Entonces, el apego es la forma en que aprendemos a relacionarnos con esa persona que me cuidaba. Y existen cuatro estilos principales de lo que es el apego. El número uno, que es el apego seguro, que que es en el que puedo confiar y también ser independiente. ¿Por qué? Porque en el apego seguro, ese cuidador se encargó, ¿verdad?, de cuidar todas las áreas en mí y entonces creé un vínculo saludable con esa persona. Y entonces, vemos cómo esa seguridad que creó y ese cuidado de ese cuidador con nosotros, creó este apego seguro que cuando yo soy adulto, entonces puedo confiar, puedo ser independiente, no tengo ansiedad, no tengo miedo a ser abandonado, entonces puedo desarrollar relaciones interpersonales más saludables y no en base a la desconfianza, no en base a la ansiedad, no en base al miedo a ser abandonado, no en base a sentirme vulnerable, entre otras cosas, sino que pude crear un apego seguro que me llevó a confiar, a ser independiente, que puedo acercarme a una persona y también puedo dar espacio a esa persona y eso no va a lacerar mis emociones porque estoy segura, porque también te va a llevar a que no necesitas controlar ni necesitas huir de la persona o de la relación o del conflicto y porque confías en el vínculo que estás desarrollando. La base de este apego seguro es la confianza. Y es lo que muchas veces cuando esto se ve lacerado en la infancia, nos desconfiamos aún de nosotros mismos, desconfiamos de otras personas y eso nos impide desarrollar, ¿verdad? Relaciones
interpersonales saludables. El segundo es lo que se conoce como el apego ansioso, ¿verdad? Aquí es que temo perder al otro. El apego ansioso es miedo al abandono. Aquí hubo algo con ese cuidador que a lo mejor ese cuidador no fue ¿cómo te digo? No fue muy apegado o no fue muy dado a cuidar el área emocional de ese niño para brindarle seguridad cuando el niño experimentaba diferentes emociones. Y entonces el niño se sintió en cierto abandono y así va creciendo. Y entonces el apego ansioso te lleva a tener miedo al abandono, a que necesitas constantemente una confirmación de que algo está bien, de que te aferras a las personas por miedo a perder y el silencio de la otra persona, si a lo mejor estás en una relación y ves que la persona no es muy comunicativa contigo, ese silencio puede activar esa ansiedad. La base de esta emoción o de este apego es el miedo. Entonces, muchas veces las personas que cargan con este apego ansioso, la frase que más se dicen es que si no me buscan es porque no valgo nada. Entonces tiende a tener una baja autoestima porque siente que no vale nada, que no es valorado, que no es visto, que a nadie le interesa. ¿Por qué? Porque tiene, ¿verdad? Este apego ansioso que en la infancia el cuidador no pudo llenar, ¿verdad? Esa expectativa o llenar, ¿verdad? Esa área para hacernos crecer con un apego saludable. El apego, el próximo apego, que es el número 3, es el apego evitativo, que habla de no necesito a nadie, que es el apego en el que la persona tiene miedo a depender, que le cuesta recibir apoyo, que se desconecta emocionalmente de todos y que minimiza las necesidades. ¿Por qué? Porque la base de este apego es la autoprotección, porque a lo mejor fue tan herido en su infancia que entonces crea, ¿verdad? Yo lo describiría como un caparazón, crea ese caparazón de que no necesito a nadie, yo soy fuerte, no necesito a nadie, no quiero depender de nadie, no voy a buscar ayuda porque yo puedo hacerlo solo. Entonces se desconecta emocionalmente. ¿Por qué? Para autoprotegerse. Porque en el fondo de esa persona tiene miedo a ser lastimado. Y para no ser lastimado, ¿verdad? Se autoprotege de esta manera. Entonces, una frase que utiliza mucho este tipo de persona con este apego es que si no necesito a nadie, nadie me va a herir. ¿Ves? Que vemos el fondo o la raíz de este apego es el miedo a ser herido. Entonces, desarrolla, ¿verdad? Esta autoprotección que muchas veces lo que hace es que se desconecta emocionalmente de las personas y no puede establecer relaciones sanas ni duraderas. ¿Por qué? Porque está completamente desconectado emocionalmente. El cuarto apego es el apego desorganizado, que es el que quiero cercanía, pero a la misma vez temo estar cercano a alguien. Ve, está como que en esa ambivalencia, como que en ese de que sí quiero cercanía, pero a la misma vez no quiero porque tengo miedo. Entonces, este apego desorganizado, la persona vive con un conflicto interno, porque quiere cercanía, pero le asusta cuando tiene una cercanía, porque el amor, ¿verdad? El amor que pueda sentir por una persona activa la ansiedad y la confusión.
y suele venir de un abandono o de un trauma. Esta persona, ¿verdad? Con este tipo de apego, lo más probable sufrió un abandono o sufrió un trauma. La emoción base de este apego es la ambivalencia y el miedo profundo. Tiene un miedo profundo, ¿verdad?, a ser abandonado nuevamente. Así que estos estilos no son etiquetas ni condenas, sino que son adaptaciones que se hacen para sobrevivir emocionalmente. Cada persona que carga con un tipo de estos con un tipo de estos de aspectos, usted puede ir, ¿verdad? Identificándose conforme a lo que yo he ido hablando aquí, usted se puede ir identificando y usted puede decir, ah, pues mira, yo pasé esto, yo pasé esto. Esto no quiere decir que tú eres así, no es una etiqueta que te vas a poner, sino que esto nosotros lo hicimos, y nuestro propio cerebro nos lleva a hacerlo porque esto es como un mecanismo de defensa para yo no sentir, ¿verdad? Para no sufrir, ¿verdad? Entonces son un tipo de adaptación que hacemos para poder sobrevivir emocionalmente. Así que yo les exhorto a que voy a compartirles también en el chat este tipo de ejercicio para que ustedes, conforme vean el video nuevamente y esta explicación, usted pueda hacer este tipo de ejercicio. Y si usted siente que no lo puede hacer solo o se le hace muy duro hacerlo solo, no duden en contactarme y podemos coordinar una consejería y trabajar este tipo de ejercicios. Así que el apego y el abandono. Vamos a estar hablando ahora sobre el apego y el abandono, ¿ok? El abandono muchas veces no es físico, porque pueden estar las personas viviendo en un mismo hogar. Y hay un tipo de abandono cuando hay una desconexión emocional. Eso es un tipo de abandono, donde hay varias personas viviendo, pero tú sientes que estás solo, que la casa, vivo en la casa con varias personas, pero estoy solo. Entonces, cuando de niño, aunque tú tienes esos cuidadores, pero hay un tipo de abandono emocionalmente donde no se cuidó las emociones de ese niño, eso es un tipo de abandono. Y no necesariamente fue que mami y papi se fueron y me dejaron sola, sino que emocionalmente ellos estaban desconectados de esa criatura para proveerle las necesidades que necesitaba, esas necesidades afectivas, esa protección, y hubo cierto abandono y el abandono no fue físico. Por eso es que podemos entender que el abandono no siempre es físico, porque también ocurre cuando las emociones fueron ignoradas, eso es un tipo de abandono, cuando no hubo espacio para llorar, cuando me exigieron madurez temprana, cuando el amor era condicional. Yo te amo porque tú haces esto o por esto. Y cuando ese amor era condicional, pues, ¿verdad? Crea ese tipo de abandono. Entonces, el cerebro de nosotros no distingue, perdón, de un abandono emocional y de un abandono físico. Porque vuelvo y les digo, un abandono emocional se siente como si no estuviera con nadie. Entonces no sabe distinguir si el abandono fue físico o el abandono fue emocional. Y esto deja, ¿verdad?, una huella que se activa cuando nosotros entramos en las relaciones de pareja, cuando con nuestras amistades, hasta en nuestra propia relación con Dios. Vemos cómo esto afecta a nuestra propia relación con Dios y lo vamos a ver más adelante. También esto trae consecuencias o deja huella en lo que es el liderazgo espiritual. Entonces, en cuanto a la relación con Dios, ese apego y mi relación con Dios, a veces de nosotros los creyentes eh, no luchan con fe, sino con apego.
Y cómo podemos, qué ejemplo yo puedo dar cuando no luchan con fe, sino con apego? Es porque comenzamos a orar y oramos desde el miedo, porque no oramos desde la confianza que podemos tener en Hashem y oramos desde el miedo. Cuando vemos que Dios es distante y sentimos que Dios es distante y que Dios no me escucha y que Dios es impredecible. Sí, Hashem hace muchas cosas que nos sorprenden, pero la Torá nos muestra un patrón que nos lleva a entender el carácter de Hashem. Así que cuando nosotros estamos en esta, ¿verdad? Eh, Viendo a Dios distante, orando desde el miedo, cuando, como por ejemplo, si Hashem trae algún tipo de disciplina a nuestra vida, en vez de ver que es una disciplina, sentimos que es un rechazo, estamos trabajando con este tipo de apego que se vio afectado en la niñez y está afectando también mi relación con Dios. Cuando el apego se sana, la oración de nosotros se vuelve un descanso para nuestra alma. La obediencia a Hashem y servirle a Hashem deja de ser ansiedad. Y el vínculo, un vínculo que se crea con Hashem, va a sustituir ese miedo. Entonces tenemos que aprender, ¿verdad?, a sanar lo que es este apego. Cuando Hashem quiere trabajar con nosotros en esta área, Él integra, ¿verdad? Él trae una integración para darnos una base segura. Así que una base segura no significa que no hubo dolor, significa que hoy hay un lugar donde yo puedo descansar. Y es, ¿verdad? En los brazos de Hashem yo puedo descansar. Hashem no va a reemplazar mágicamente nuestras heridas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir trabajando para ir sanándolas. Pero Él ofrece una presencia constante que no abandona. Y quiero traerles varios ejemplos bíblicos para que ustedes puedan entender esto de que cuando nosotros estamos en este problema de apego, Hashem a través de estos relatos bíblicos nos está mostrando que Él no está reemplazando esas heridas mágicamente, pero Él nos está mostrando que en medio del proceso que vivieron cada una de estas personas, Él estaba con ellos constantemente. Y el primero que podemos ver es el rey David. David tuvo un dolor real y una presencia constante. En el Salmo 23, David nos da un ejemplo sobre esto. Cuando él dice, aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aquí nosotros podemos ver que David no está evitando el valle, o sea, David no está evitando las heridas. Aquí David, ¿verdad? Está reconociendo que ese valle está ahí. Y David no dice que Hashem lo sacó del valle. Él dice, tú estás conmigo en medio de ese dolor, en medio de ese valle. David reconoció que Hashem estaba con él. Esto es una base segura. No elimina la experiencia dolorosa que David pudiera estar pasando en ese proceso, pero cambia en cómo la vive, confiado de que Hashem está con él. Así que se puede decir que la seguridad emocional no es ausencia de valle, es no caminarlo solo, que nosotros tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener en perspectiva que Hashem está con nosotros y no nos deja. El otro ejemplo que les quiero traer bíblico, perdón, es sobre Agar, la sierva egipcia, ¿verdad? De Sara.
Agar sufrió el abandono humano, pero tuvo presencia divina. En Génesis, ¿verdad? La historia de Agar se relata en Génesis 16, capítulo 16, y también en el capítulo 21. Nosotros conocemos la historia, vemos cómo Agar es expulsada, vemos cómo Agar se quedó sola, vemos cómo llora en el desierto y cómo siente un abandono total. Y vemos que en el capítulo 21, 17 del Génesis, dice que Hashem oyó la voz del muchacho. Hashem no la juzgó, Hashem no la ignoró, no llegó tarde. Hashem se le reveló a Agar como el Roy, el Dios que me ve. Así que nosotros podemos ver, ¿verdad? Que la frase para integrar a este relato es que cuando el abandono humano es real, la presencia de Hashem se vuelve la base que nos sostiene. Otro ejemplo que les quiero traer, y todos lo conocemos y siempre lo utilizamos de ejemplo, es la vida de José. José sufrió un trauma temprano y la fidelidad familiar y tuvo, ¿verdad? Fue sostenido por Hashem. La vida de José vemos que se relata desde Génesis capítulo 37 al 50. Nosotros conocemos y vimos que José fue rechazado por sus hermanos, fue vendido, fue encarcelado injustamente y hubo años de silencio y de pérdida. Pero la palabra dice que Hashem estaba con José. El texto repite esto intencionalmente, porque varias veces vemos en el texto de que Hashem estaba con José. No dice que José no sufrió, dice que no estuvo solo en su sufrimiento. En todos los procesos, y vemos también cómo Hashem, todo lo que José tocaba lo prosperaba. O sea, José estaba en un constante sufrimiento ante el rechazo de sus hermanos y el odio de sus hermanos, el haber sido alejado de la casa de su padre, el haber sido vendido, el haber sido calumniado y juzgado inocentemente por algo que él no hizo, cuando él se mantuvo recto todo el tiempo. Y eso no llevó a José a, a echarle la culpa a Hashem. Al contrario. Eso creó en Hashem, en José, un vínculo más estrecho con Hashem porque él no dejó de creer en todo tiempo al Dios que su padre le había enseñado y al Dios que él creía. ¿Por qué? Porque Hashem estaba con él y José estaba consciente de que Hashem estaba con él. Por eso es que el texto intencionalmente lo repite. No dice que José no sufrió, pero dice que no estuvo solo en ese sufrimiento. Así que la base segura, ¿verdad? Para este ejemplo bíblico es que la presencia constante a lo largo del tiempo, tenemos que, ¿verdad? A pesar del tiempo y a pesar de las situaciones, hay una presencia constante de Hashem en cada situación que nosotros vivimos. También podemos decir que Hashem no evitó el proceso de José, pero nunca lo soltó de la mano. Nosotros sabemos y hemos aprendido que cada propósito y cada situación que nosotros pasamos en la vida es por algo, es un proceso que es para nuestro bien, aunque en el momento que nosotros estemos pasando la situación no lo entendamos
y nos sentamos abrumados y con miedo y con ansiedad, debemos de tener la certeza de que es un proceso con un fin mayor. Así que también otro ejemplo que les quiero traer es Israel en el desierto. La provisión diaria. Podemos ver en Éxodo 16 cuando Hashem no les da provisión para meses, pero diariamente, cada día, el pueblo tenía su provisión. Esto crea dependencia relacional con Hashem, no de control. Entonces, para nosotros estar seguros, la base segura es tener todo resuelto, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queremos. Pero si nosotros queremos tener algo resuelto, tenemos que aprender a confiar en que hoy no me falta nada de su presencia. Así que la seguridad emocional se aprende cuando confío día a día, no cuando controlo el futuro. Elías, ¿verdad? Fue otro ejemplo de un agotamiento emocional. En Primera de Reyes 19 está el relato, cuando Elías mató a todos los profetas de Baal, que Jezabel lo amenazó, tuvo miedo, fue a esconderse en una cueva, le pidió a Hashem que lo matara, que no quería seguir viviendo. Y entonces vemos que Elías tuvo miedo, él quiso morir y estaba exhausto emocionalmente. ¿Qué hace Hashem con Elías? No lo corrige, no le da un sermón, en cambio, le da descanso, le da alimento y le da silencio para que él descansara en Hashem. Esta es la manera que Hashem utiliza para regular nuestras emociones. Esto es una manera de regulación emocional divina porque viene de Hashem. Así que Hashem no estaba espiritualizando el cansancio de Elías, sino que lo estaba acompañando en medio de ese proceso. Para ir cerrando, ¿verdad? Y espero que hayan podido entender lo que es esto del apego y lo que se pudo haber quebrantado en su niñez y que usted vaya identificando, ¿verdad? Cuáles tipos de apego hayan tenido. Voy a ir concluyendo, exhortándole que vayan construyendo esa seguridad paso a paso. Vayan paso a paso identificando y vayan paso a paso, ¿verdad? Construyendo esa seguridad que Hashem nos provee y que está a la mano para nosotros. Así que gracias por, ¿verdad? Por conectarse nuevamente.